¿Por qué los barcos no se hunden? Es muy fácil suponer que es por su forma, pero tienen que ver unas reglas físicas. A continuación vas a entenderlo todo. Nos han platicado sobre densidad, sobre el principio de Arquímedes y sobre el empuje hidrostático, pero ¿qué son cada una? Existen objetos que son muy pequeños y pesan lo mismo que uno grande o incluso más. ¿A qué se debe esto? Se debe a la densidad. Todas las sustancias y objetos ocupan un espacio físico tridimensional o volumen, y este se mide en unidades cúbicas como milímetro cúbico, centímetro cúbico o metro cúbico, pero al mismo tiempo que ocupan un volumen o espacio, también tienen una masa ocupando ese volumen, y esta es medida en miligramos, gramos o kilogramos, lo que conocemos comúnmente como el peso de las cosas. Pero realmente este no es el significado de peso. Cuando te preguntan normalmente ¿cuánto pesas? Y tú respondes 70 kilogramos, no estás diciendo tu peso, sino tu masa. Peso es una medida de fuerza y es igual a la masa, pero multiplicada por la gravedad, que es 9.8. Como la gravedad es casi igual en todo el planeta, lo que más importa en el peso es la cantidad de masa que hay en el volumen. Hay sustancias que tienen más masa en un mismo volumen, como el recipiente lleno de arena comparado con el recipiente lleno de agua. Cuando comparamos diferente cantidad de masa en un mismo volumen, estamos hablando de su densidad. Por lo tanto, el recipiente lleno de arena se dice que es más denso que el recipiente lleno de agua. La densidad se expresa en una fórmula como la división de la masa entre el volumen que la contiene, y se expresa así: la masa, al estar arriba, quiere decir que es directamente proporcional a la densidad, por lo que si la masa aumenta, la densidad aumentará, y si disminuye, la densidad disminuirá. El volumen, al estar abajo, quiere decir que es inversamente proporcional a la densidad, por lo que si el volumen aumenta, la densidad disminuirá. ¿Y de qué me sirve saber todo esto? Las sustancias que son menos densas tienden a flotar sobre otras que son más densas, como el aceite sobre el agua. Pero un barco está hecho de muchas sustancias, y algunas más densas que el agua, como los metales. Entonces, ¿cómo es que un barco flota? Aquí lo importante es la densidad de todo el barco, no de cada sustancia por separado. Tenemos que hacer que la densidad total del barco sea menor que la densidad del agua. Para esto, los ingenieros diseñan la base del barco con un volumen muy grande y dentro de ese volumen unas cámaras de aire. Así aumentan mucho su volumen sin aumentar la masa, ya que el aire tiene muy poca masa. Y recordemos que si aumentamos el volumen, se disminuye la densidad. Aunque en los barcos pequeños como en los botes, es suficiente con hacer la base del barco muy grande o amplia. Ahora, hay otro factor que ayuda a que flote el barco: el principio de Arquímedes. Este dice que todo objeto sumergido en un fluido recibirá una fuerza hacia arriba llamada empuje. En el caso del agua, este empuje es hidrostático. Para que el barco flote, simplemente la fuerza de empuje hidrostático tiene que ser mayor que la fuerza del peso del barco. Para ello, tenemos que saber que la fuerza de empuje es igual al peso del volumen de agua desplazado. Cuando tú introduces algo al agua, el mar se abre o se desplaza para que esa zona sea ocupada por el barco. El volumen de agua desplazado es igual al volumen del objeto sumergido. Por ejemplo, si un barco tiene un volumen de 1000 metros cúbicos y sumerges únicamente su base, que es solo un cuarto de su volumen, el volumen del agua desplazada será de 250 metros cúbicos. Teniendo el volumen del objeto sumergido o del agua desplazada y conociendo la densidad del agua de mar, se puede calcular la masa de esa agua desplazada con la misma fórmula de densidad, pero despejándola. Para saber la masa, pasamos el volumen que se está dividiendo a la izquierda del signo igual multiplicando, y nos queda que el volumen por densidad es igual a la masa. Ahora, multiplicamos la masa por la gravedad y nos da el peso del volumen de agua desplazado. Esa es la fuerza del empuje hidrostático. Por eso, mientras más volumen tenga la base del barco, más disminuye la densidad y más aumenta la fuerza del empuje hidrostático. Y en esto se basa el diseño que hace que no se hunda o flote. Recuerda suscribirte al canal Mind Health Ciencia y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver videos más interesantes como este.